Cáncer. La guerra más antigua de la humanidad. Imaginen una sombra, una que ha acechado a la humanidad desde el amanecer de la civilización. Una enfermedad que no distingue entre emperadores y esclavos, que ha sembrado el terror y la desesperación en cada rincón del mundo, y que, por milenios, fue un misterio aterrador. Esta es la historia del cáncer, pero no una historia que conocemos de los laboratorios y los tratamientos modernos, sino una odisea a través del tiempo que nos lleva a las civilizaciones perdidas, a las supersticiones de la Edad Media y a los descubrimientos que cambiaron para siempre el destino de la humanidad. La evidencia más antigua de cáncer no se encuentra en un papiro, sino en los huesos de criaturas que vagaron por la Tierra mucho antes que nosotros. Paleontólogos han descubierto tumores en fósiles de dinosaurios y en los huesos de nuestros ancestros homínidos. Esto nos dice algo crucial. El cáncer no es una enfermedad moderna, sino un error biológico tan viejo como la vida multicelular misma. Es un fallo en el manual de instrucciones de la naturaleza, pero nuestro primer capítulo documentado, el primer momento en que la humanidad puso por escrito sus observaciones sobre esta enfermedad, nos lleva a las arenas del antiguo Egipto, un lugar de inmensa sabiduría en medicina y astronomía. Aquí, el conocimiento se grababa en papiro, y un texto en particular que data de hace casi 5000 años nos daría nuestra primera visión de la enfermedad. El papiro de Edwin Smith es uno de los tratados médicos más antiguos del mundo, escrito alrededor del año 1600 a.C., aunque se cree que es una copia de textos aún más antiguos. Entre sus detalladas descripciones de fracturas y heridas, se esconde un pasaje escalofriante. Describe 8 casos de tumores en el pecho, que los historiadores de la medicina identifican como cáncer de mama. La descripción es clínica y aterradoramente precisa para la época. Masas abultadas y frías, sin calor, sin secreción, que dan la sensación de una masa sólida y no de un fluido. Pero el veredicto del médico egipcio es lo que realmente lo distingue. Después de describir la enfermedad con tal detalle, su única conclusión es: no hay tratamiento. Es una admisión de derrota que nos revela la impotencia de una civilización avanzada ante una enfermedad que escapaba a su comprensión. Los egipcios eran hábiles cirujanos, capaces de suturar heridas y reducir fracturas, pero el cáncer, esa masa interna y misteriosa, era algo completamente fuera de su alcance. Intentaron la cauterización, quemar el tumor con una herramienta caliente, pero era más un paliativo que una cura, ya que los tumores volvían a aparecer. Siglos después, la antorcha del conocimiento médico pasó a la Grecia clásica. Aquí, en el siglo V a.C., el padre de la medicina, Hipócrates, se enfrentó a los mismos tumores, pero su mente brillante no solo los observó, sino que los describió con una poderosa analogía que daría origen al nombre de la enfermedad. Observó que los tumores malignos, con sus vasos sanguíneos extendiéndose y aferrándose al tejido sano, se parecían a las patas de un cangrejo. A partir de esa imagen, los llamó carquinos, que significa cangrejo en griego. Hipócrates, junto con otros médicos griegos, desarrolló la famosa teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Creían que el cáncer era causado por un exceso de bilis negra, una sustancia fría y seca que se coagulaba en una parte del cuerpo. Su enfoque era conservador. En lugar de operar, prescribían dietas, hierbas y purgas para reequilibrar los humores. Temían que una cirugía pudiera irritar la bilis negra, haciendo que se esparciera por el cuerpo, un pensamiento primitivo, pero sorprendentemente cercano a nuestra comprensión moderna de la metástasis. El legado de Hipócrates fue consolidado por los romanos. El médico romano Celso, en el siglo I después de Cristo, tradujo la palabra carquinos al latín como cáncer, dándole a la enfermedad el nombre que usamos hoy. Otro gran médico romano, Galeno, se adhirió firmemente a la teoría de los humores y fue un defensor de los tratamientos no quirúrgicos. Su influencia fue tan grande que la teoría humoral dominó el pensamiento médico occidental por más de 1000 años, frenando el avance en la cirugía oncológica. Pero el mundo es vasto y en otras culturas la enfermedad se entendía de manera muy diferente. En la América prehispánica, las civilizaciones nahuas y mayas tenían una visión holística del cuerpo. El cáncer no era un simple tumor, sino un desequilibrio espiritual y corporal. Los curanderos, conocidos como Ticitl, trataban los tumores con rituales, herbolaria y el uso del temazcal, un baño de vapor ceremonial. Sus tratamientos se centraban en restaurar la armonía y aliviar el dolor, más que en una cura que consideraban inalcanzable. Se han encontrado restos óseos prehispánicos con tumores
confirmando que la enfermedad existía, pero su enfoque era el cuidado paliativo y el balance espiritual. Al otro lado del mundo, en la India, la medicina ayurvédica floreció hace más de 3000 años. El cáncer era conocido como arbuda, que significa tumor maligno, y se creía que era el resultado de un desequilibrio de los 3 doshas, Vata, Pitta y Kapha. El objetivo no era atacar el tumor, sino restaurar el equilibrio sistémico del cuerpo. Los médicos ayurvédicos usaban una vasta farmacopea de plantas, como la cúrcuma y el neem, por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. El panchakarma, una terapia de desintoxicación, era fundamental para purgar el cuerpo de toxinas. El médico Sushruta, a quien se le considera el padre de la cirugía en la India, describió más de 120 instrumentos quirúrgicos y procedimientos para extirpar tumores superficiales. Sin embargo, en una época sin anestesia ni asepsia, estas operaciones eran extremadamente arriesgadas y se reservaban solo para los casos más externos. La caída del Imperio Romano sumergió a Europa en la Edad Media, una época de estancamiento médico. La teoría de los humores de Galeno continuó dominando, y la enfermedad, a menudo, era interpretada como un castigo divino. Los cirujanos, que a menudo eran barberos, realizaban extirpaciones sin anestesia y sin conocimiento de la asepsia, lo que hacía que las infecciones fueran tan mortales como la enfermedad misma. La cauterización con hierros al rojo vivo era un método común para tratar tumores externos, un procedimiento brutal y doloroso. Pero con el Renacimiento la mente humana se liberó. El anatomista Andreas Vesalius desafió la doctrina de Galeno con sus disecciones, y en el siglo XIX, la revolución científica llegó a la medicina. La invención del microscopio fue el punto de inflexión. En 1838, el patólogo alemán Johannes Müller utilizó uno para demostrar que el cáncer estaba compuesto de células, y uno de sus estudiantes, Rudolf Virchow, el padre de la patología moderna, postuló la teoría celular, afirmando que todas las células provienen de otras células. Esta idea revolucionaria nos dio la primera pista real sobre el origen del cáncer, un fallo en el crecimiento de nuestras propias células. Con el conocimiento de Virchow, el cáncer ya no era un desequilibrio de humores, sino una enfermedad de las células. La invención de la anestesia y la antisepsia de Lister hicieron posible la cirugía oncológica moderna. William Halsted, a finales del siglo XIX, se hizo famoso por su mastectomía radical, un procedimiento que, aunque hoy se considera muy agresivo, fue un hito en la cirugía del cáncer. El siglo XX marcó una explosión de descubrimientos. El físico Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X en 1895 y solo 3 años después, Marie Curie aisló el radio y el polonio. Sus descubrimientos no solo le valieron 2 premios Nobel, sino que sentaron las bases para la radioterapia. Se descubrió que la radiación podía dañar y matar células cancerosas y se empezó a utilizar en los hospitales, a menudo con resultados dramáticos, aunque con un entendimiento limitado de sus efectos secundarios. La quimioterapia nació de forma inesperada. Durante la Primera Guerra Mundial se observó que un derivado del gas mostaza dañaba la médula ósea. En la década de 1940, los médicos Luz Goodman y Sidney Farber decidieron probar este químico en pacientes con cáncer. Farber, en un momento que cambiaría la historia, lo probó en niños con leucemia. Y el milagro ocurrió. Logró la primera remisión de leucemia en niños, una enfermedad que hasta entonces era una sentencia de muerte. Su trabajo le valió el apodo de «el padre de la quimioterapia moderna». Dato impactante. Hace 50 años, la tasa de supervivencia de la leucemia infantil era casi nula. Hoy, gracias a los pioneros como Farber, la tasa de curación supera el 90%. Otras mentes brillantes, como la de la doctora Jane Cook Wright, una de las primeras mujeres oncólogas, continuaron el trabajo de Farber. Ella perfeccionó las técnicas de quimioterapia y fue pionera en el concepto de la medicina personalizada, al adaptar los tratamientos a cada paciente. La científica Gertrude B. Elion, ganadora de un premio Nobel, desarrolló medicamentos clave como la 6-mercaptopurina, que aún se usa para tratar la leucemia. Hoy, la lucha contra el cáncer ha entrado en su fase más sofisticada. Ya no se trata solo de atacar a ciegas. La genética, la biología molecular y la tecnología nos han dado herramientas de precisión. Las terapias dirigidas identifican y atacan genes o proteínas específicas en las células cancerosas, minimizando el daño a las células sanas.
Y la inmunoterapia es la revolución más grande de nuestro tiempo. La idea de enseñar al propio cuerpo a luchar contra el cáncer se consideraba una quimera durante mucho tiempo, pero los científicos James Allison y Tasuku Honjo, ganadores del Premio Nobel de 2018, demostraron que era posible. Descubrieron que las células cancerosas a menudo activan frenos en nuestras células inmunes para evitar ser atacadas. Los medicamentos que desarrollaron, conocidos como inhibidores de puntos de control, son como quitar esos frenos, permitiendo que el sistema inmune ataque el cáncer. La historia del cáncer es un reflejo de nuestra propia evolución. Desde la superstición y el miedo de la antigüedad, pasando por los avances científicos y las terapias brutales, hasta la esperanza de los tratamientos de precisión. Es una historia de resiliencia y de la incansable búsqueda del conocimiento. La batalla no ha terminado, aún hay muchos desafíos por delante, pero si hay algo que esta historia de miles de años nos enseña, es que la inquebrantable curiosidad humana, nuestra tenacidad y nuestro deseo de sanar al prójimo siempre nos empujan hacia adelante. La historia del cáncer es, en última instancia, la historia de nuestra humanidad, de cómo aprendimos a ver más allá de la ignorancia, a confiar en la ciencia y a enfrentar a un enemigo con la certeza de que, aunque el camino sea largo, la esperanza es nuestra arma más poderosa. ¿Y tú, qué crees que nos deparará el futuro en la lucha contra el cáncer? Comparte tu opinión y únete a la conversación. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de una de las enfermedades más antiguas del mundo. Te invitamos a que sigas descubriendo con nosotros, suscríbete a Conciencia e Historia y activa la campana para que no te pierdas nuestro siguiente video. Porque cada dato tiene una historia y cada historia un misterio.